¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a mi Dios por esta oportunidad, por esta bendición que me otorga. Le pido que sea de gran utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que Dios ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la cuarta lección de este segundo trimestre del año 2025. Las naciones, primera parte, es el título de esta semana, y la sección para hoy: los gobernantes de los gentiles. Antes de avanzar, quiero pedir disculpas porque por múltiples razones no hemos podido subir las lecciones anteriores. Eh, no pudimos establecer conexión por falla de luz, falla de internet, por estar de viaje, etcétera, etcétera. Varios factores se conjugaron, pero alabo a Dios porque hoy estamos aquí listos para compartir el estudio de hoy. La lección ha tenido como principio mostrar que Dios siempre quiso ser el gobernante, no porque Él era autoritario, no porque Él era una figura dictatorial, no, sino porque el gobierno de Dios era la única garantía de una gobernabilidad correcta. Era la única garantía de que el hombre viviera en paz consigo mismo y con todos los demás. Era la garantía de una verdadera prosperidad. Pero vamos a encontrar, como lo hemos visto en las lecciones anteriores de esta semana, en las secciones anteriores de esta semana, que desde Adán y Eva el hombre ha querido autogobernarse, ha pensado que puede ser más inteligente que Dios, que puede tener más sabiduría que Dios, que lo puede hacer mejor que Dios, y entonces nos ha entregado tristemente en un mundo de desastre. Nos ha conducido a un mundo que se está autodestruyendo, y si Cristo no interviene pronto, no va a quedar nada del mismo. La sección de hoy, como ya dije, los gobernantes de los gentiles, vamos a mirar que la forma en que Dios se relacionó con Israel, el mismo trato que tuvo con su pueblo, ese trato de amor, de cuidado, de protección, de advertencia a través de los profetas cada vez que Israel estaba saliéndose del carril con la intención de que regresara, ha sido el mismo trato que Dios ha tenido con su iglesia, con su pueblo. Pero tristemente, al igual que el trato de Dios ha sido el mismo, los errores cometidos por Israel, las equivocaciones cometidas por el pueblo de Dios, entonces han prefigurado los errores y las equivocaciones de la iglesia del Señor. Es decir, la iglesia cristiana, la cristiandad como tal, ha cometido los mismos errores que en el pasado Israel cometió. Los mismos errores que en el pasado condujeron a Israel a la perdición. ¡Qué tristeza! Nadie aprende por cabeza ajena, dice el dicho, pero nosotros debiéramos mirar, reflejarnos en la palabra de Dios para pedirle al Señor sabiduría para no hacer lo mismo. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 25 al 28. Ahí vamos a encontrar una advertencia que Dios le hace a los discípulos, que Jesús le hace a sus discípulos. Una advertencia, un consejo que Jesús le deja a sus discípulos. El consejo es el siguiente. Él les dice: mire, los gobernantes de este mundo, aquellos que se constituyen en gobernante, entonces se enseñorean de sus gobernados.
están en esas posiciones con la intención de ser servidos, procuran todo para sí, buscan su propio bienestar, buscan su propia supervivencia. Pero entre ustedes no será así. Entre ustedes será todo lo contrario, dice el Señor Jesús. Entre ustedes, aquellos que deseen ser más superiores, tendrán que ser entonces los más servidores. Tendrán que ser aquellos que más sirven. En otras palabras, el Señor está diciendo el único liderazgo aceptado dentro de la iglesia es el liderazgo del servicio. El único liderazgo aceptado dentro de la iglesia es el que ejerce el líder siervo. Ustedes recuerdan en una oportunidad que los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino, quién iba a tener mayor poder, quién iba a tener mayor autoridad, cuál de ellos iba a ser el que estuviera más cercano al Señor Jesús. Y la Biblia dice que Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que no se haga como un niño, entonces no puede entrar al reino de Dios. El que no sea como niño no puede ir al reino de Dios. Pero tristemente Israel no entendió esto. Israel no entendió su posición. Israel no entendió la razón por la cual Dios la estableció como nación, como vamos a ver mañana, en la lección de mañana. Dios nunca lo comprendió y entonces pidieron rey, un rey que les gobernara. Samuel les dijo: oh no, ustedes viven bajo una teocracia, Dios es su rey. Ellos dijeron: no, no queremos a Dios como rey, queremos un rey humano que salga delante de nosotros, un rey que podamos ver como las otras naciones. Y el Señor le advirtió: mira, una vez que esto empiece, no tiene vuelta atrás. Pero ellos decidieron tener rey. Y el rey al principio, los reyes al principio con humildad, pero el poder les enfermó y muchos terminaron conduciendo a Israel a la perdición. Introdujeron la idolatría, se rodearon de las otras naciones e imitaron su forma de vivir. En lugar de ser ellos los que dieran ejemplo, tomaron el ejemplo de otras naciones y condujeron a la ruina al pueblo de Dios. ¿Qué ocurrió con la iglesia dejada por Jesús? ¿Qué ocurrió con la iglesia cristiana primitiva? Era la iglesia del primer amor, era la iglesia abnegada, la iglesia comprometida, la iglesia trabajadora, la iglesia que no hacía dueño de nada, sino que todo lo que poseían era de todos. Era la iglesia que estaba predicando con pasión la venida de Cristo Jesús. Pero era una iglesia proscrita, hasta que en el siglo IV ocurrió una desgracia mayor. Constantino llega al poder y Constantino acepta nominalmente el cristianismo. Mira, Constantino nunca se convirtió. Constantino nunca realmente entregó su corazón a Jesús. Fue una jugada política. Fue una jugada del momento circunstancial para lograr unir al reino que se estaba requebrajando, al imperio que se estaba cayendo. Y entonces la iglesia cristiana pasa de ser una iglesia proscrita, una iglesia perseguida, a ser una iglesia aceptable, a ser una iglesia aceptada, a ser una iglesia reconocida, a ser la iglesia del Estado. Y muchos cristianos suspiraron de alegría: oh, se terminó la persecución, gloria a Dios. Pero lo que vino después, entonces, hizo que la persecución fuera una bendición. Lo que vino después fue una maldición. La iglesia, en lugar de aprovechar la oportunidad para predicar con mayor pasión, se aprovechó de la circunstancia para adquirir poder político, para perseguir poder para ellos, para perseguir poder para su propio beneficio. Se olvidaron del cristianismo, de la humildad de Jesús,
y se constituyeron en un poder político gobernante, en un poder político autoritario que persiguió a los que de una manera disentían de su proceder. Persiguió a aquellos que buscando las escrituras quisieron encauzar a la iglesia por el camino correcto. De hecho, los capítulos más oscuros de la cristiandad, los capítulos más oscuros de los horrores cometidos en nombre de la cristiandad, y lo pongo entre comillas, han sido por el compromiso que la iglesia ha adquirido con el Estado. Qué triste, qué lamentable. Ahí tenemos esto para aprender nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos ayude como iglesia remanente, como la iglesia del tiempo del fin, a que mantengamos puros nuestros principios y avancemos predicando el Evangelio. ¿Te parece que oremos para que eso sea así? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la sección de hoy. Señor, qué triste nosotros, porque naturalmente no queremos ser gobernados por ti, ni en forma individual ni en forma colectiva. Pero ayúdanos hoy a comprender a través de los errores que el pueblo de Israel y la iglesia cristiana cometió en el pasado, que necesitamos aferrarnos a tu brazo de poder. Ayúdanos, Señor, danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.